¿Cuál es la institución que controla el flujo del dinero? Tienen el poder hasta de decir cuándo se inyecta dinero en la economía, cuándo no, cuándo recibimos dinero, cuánto pagar de intereses. Ellos pueden hasta decidir cuánto tiempo nos vamos a tardar en pagar nuestras hipotecas. ¿Quieres saber un poquito más acerca de esta institución? Bueno, acompáñame en el día de hoy porque vamos a aprender mucho acerca de ellos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en Novarize Latino. Para aquellos que se están sintonizando por primera vez, este es tu canal de inversión en bienes raíces. El día de hoy vamos a hablar acerca de la historia y de economía. Y lo que me gustaría hacer el día de hoy es simplemente mostrarle cómo toda esa historia se aplica en el día de hoy y así aprenden un poquitico más acerca de aquellas instituciones financieras para que ustedes se eduquen bien en el tema y continúen aprendiendo en el ámbito de las inversiones, ¿no? Y para aprender acerca de aquella famosa institución tan poderosa, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir de lleno a la tableta. Y bueno, ya estamos aquí en esta hojita blanca y lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar un orden cronológico que nos va a ayudar a entender la secuencia de toda esta historia y cómo nos afecta a nosotros hoy en día. Entonces, todo esto empezó en 1907, ¿no? Con algo que le llaman el pánico de 1907. Entonces, lo que sucedió en los 1907 es que hubo una depresión muy fuerte, pero duró nada más 7 meses, pero fue una de las más intensas de la historia. No muchos conocen de ella porque la mayoría de los estudios casi siempre se ha hecho en la Gran Depresión, la cual duró décadas, ¿no? Entonces el pánico de 1907 fue lo que inició todo esto, ¿no? ¿Y qué pasaba en ese entonces, en los 1907? Lo que pasaba es que los gobiernos no les gustaba mezclarse con lo que eran las finanzas. El gobierno siempre pensaba que la responsabilidad de ellos era lidiar con temas políticos, pero todo lo que se relacionaba en términos de finanzas era para que los banqueros manejaran todo eso. Y entonces en realidad no existía una institución que venía y regulaba todas esas actividades, que determinaba, ok, ¿sabes qué? La economía va para abajo, vamos a arreglarla, no. Sino que todo eso, todas esas responsabilidades caían bajo el nombre de una sola persona en particular, la cual ustedes conocen mucho. Y esta persona se llama J. Pierpont Morgan. Y esta persona es tan famosa que hasta en el día de hoy, más de 100 años después, el nombre de él, la estampa de él sigue siendo un ícono mundial. Y yo estoy segura que ustedes saben quién es esta persona porque ustedes han visto muchos de sus bancos alrededor del mundo y es el fundador, el original de JP Morgan Chase, ¿no? El banco originalmente se llamaba JP Morgan, y en el año 2000 se junto con el banco Chase Manhattan, y por eso ustedes saben de JP Morgan Chase alrededor del mundo. Entonces, esta persona era un millonario en ese entonces, era un banquero, un financier, como dicen, muy famoso en su época, y se ha dicho que el hombre era tan rico que ha rescatado la economía de Estados Unidos un sinfín de veces. Pero ¿qué pasa? Ese pánico como que le dejó un trago amargo a JP Morgan. Él decía, no puede ser, ya yo estoy viejo, quiero jubilarme, quiero disfrutar de mi dinero, del fruto de todo mi trabajo, quiero seguir coleccionando arte y ya yo no quiero seguir tú sabes, viviendo como que ese pánico de la economía cada vez, porque para la próxima, quién sabe, hasta me termina de matar, ¿no? Entonces, desde 1907 en adelante, él armó un consorcio, un equipo de economistas, de banqueros muy reconocidos en la historia, y decidieron como que trabajar en la búsqueda o en la creación de una institución que pudiera reemplazarlo a él y que al mismo tiempo pudiera crear algo que dure a través de los años. ¿Y por qué digo que dure a través de los años? Bueno, déjenme decirles que el intento de JP Morgan de crear esta institución no era el primer intento de poder regular la economía. Esos intentos ya sucedieron muchos años atrás y uno de ellos, el primero mejor dicho, se dio en el año de 1791.
En el año 1791 llegó Alexander Hamilton, y aquellas personas que son muy fanáticas de los Broadway shows, ya habrán escuchado del show de Hamilton, es súper famoso. Entonces fue basada en la vida de él, y Alexander Hamilton llegó y creó el primer banco central de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el primer banco central de Estados Unidos. Central. Pero, ¿qué sucedió? Que en ese entonces como que la cosa no estaba bien definida, el banco no funcionaba de una manera correcta, y simplemente con el pasar de los años perdió poder y dejó de existir. Y ya para los 1811 simplemente ese banco pues se murió, ya no formó más parte de la historia, ¿no? Pasan los años, obviamente va el sube y baja, la montaña rusa, como se dice, de la economía, esa loquera, y llegan los gobernantes y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos otro banco central que en realidad nos ayude a manejar bien las cosas. A lo mejor la primera vez no funcionó, pero esta segunda vez puede que sí funcione, porque uno aprende algo, ¿no? Y para el 1816 se creó el segundo banco central de Estados Unidos. Y una vez más vuelven a fallar, no tenían una dinámica correcta, no regulaban las leyes como debía ser, la economía pues parecía un desastre, y simplemente en 1836 dejó de existir. Entonces ya a partir de este momento el gobierno dijo, ¿sabes qué? No, nada que ver, no queremos saber nada con lo que tenga que ver con la economía, no estamos equipados para eso, no tenemos la capacidad ni tenemos el conocimiento, así que bueno, vamos a dejar que la economía se vaya corrigiendo sola. Si hay una depresión, pues que vengan los banqueros y esas personas que en realidad tengan ese conocimiento y manejen todo eso a su discreción hasta que se controle. Pero el problema es que no todo el mundo tenía ese tipo de conocimiento, y aquellos que tenían ese tipo de conocimiento pues eran muy ricos y preferían disfrutar sus riquezas a estar lidiando con un dolor de cabeza. La única persona que una vez más le importó fue a este caballero acá, JP Morgan, y JP Morgan fue en su proceso y formó su equipo, como lo quieran llamar, para que finalmente se llegara a formalizar una institución, pero esta vez formarla bien, formar una institución con las reglas bien escritas, con las personas que puedan estar al mando y que tengan el conocimiento correcto. Y no fue sino hasta el 1913, gracias al trabajo de JP Morgan y todo su equipo, que el presidente Woodrow Wilson, vamos a poner WW acá, decidió aprobar el Acta de la Reserva Federal. Y así fue como el sistema de los bancos federales logró formarse y están en existencia hasta hoy en día. Y para aquellos que están curiosos en aprender más acerca de esta gran institución, aquí les tengo el mapa de los 12 distritos que compone la Reserva Federal. Entonces tenemos la Reserva Federal de Boston, la Reserva Federal de Nueva York, la de Filadelfia, la de Richmond. Todas estas instituciones, todos estos 12 son gobernadas por el Board of Governors, que ustedes ven acá en la estrellita azul, ¿no? Entonces tenemos a Chicago, Minneapolis, Kansas City, San Francisco, Dallas, Atlanta. Ellos manejan todos estos estados, y estos son los 12 distritos que forman la institución financiera más poderosa del mundo. Ahora, ustedes se preguntarán, ok, entiendo lo de la Reserva Federal, gracias por la historia, pero todavía no entiendo cómo esa institución tiene que ver conmigo, porque parece ser que es algo que simplemente los bancos o la gente que está metida en finanzas, que nada más ellos deberían preocuparse. Y bueno, la Reserva Federal tiene un mandato que le llaman aquí el Dual Mandate, ¿no? Y la cual se traduce al mandato dual. Entonces, el mandato dual de la Reserva Federal habla de dos cosas, ¿no? Entonces, una de ellas es asegurarse de un máximo empleo, y la segunda es regular los intereses de este país. Ahora, ¿cómo ellos se aseguran
de que haya empleo máximo a nivel nacional, porque al final del día ellos son un banco, ¿no? Son un sistema de bancos y no necesariamente el gobierno en sí. Entonces vamos a utilizar los acontecimientos más recientes como ejemplo, ¿no? Entonces estamos pasando por medio de la pandemia. Aquellos que ya se están sintonizando el canal en un futuro, en algún momento recordarán lo de la pandemia a nivel mundial. ¿Y qué sucedió cuando se dio todo eso a la pandemia? Que muchos negocios tuvieron que cerrar las puertas. No necesariamente porque fue la primera opción de ellos, sino que simplemente fue algo que mandó el gobierno a hacer para evitar la propagación del virus, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando los propietarios de negocios tienen que cerrar? No entra dinero, no entra capital y los gastos siguen ahí. Hay que pagar renta, hay que pagar los gastos operativos, hay que pagar la luz, hay que pagarle a los empleados. Y entonces, ¿con qué dinero van a pagarle a los empleados si el negocio no está abierto? Y consecuentemente ya saben lo que pasó, mucha gente perdió su trabajo y entonces se crea ese efecto dominó y entonces no existe trabajo. ¿Cómo la Reserva Federal tiene el poder o tiene la capacidad de asegurarse que esos trabajos estén bien protegidos? Por medio de los estímulos? Por eso aprobaron el CARES Act, por eso simplemente la Reserva Federal llegó y empezó a inyectar mucho dinero hacia la economía, ¿no? Muchos de ustedes habrán recibido la ayuda del estímulo o de los cheques del desempleo o el unemployment, como le dicen muchos, y para los negocios, ahí es cuando muchos propietarios tuvieron la oportunidad de pedir aquellos préstamos del SBA, del SBA, para poder cubrir todos los gastos operativos del negocio. Al mismo tiempo, la Reserva Federal también tiene la capacidad de hacer lo que le llaman quantitative easing, quantitative easing o QE abreviado, y no es más que una manera intelectual de decir inyectar dinero en la economía. ¿Cómo la Reserva Federal inyecta dinero en la economía? Bueno, ellos inyectan dinero comprando bonos del gobierno, comprando las deudas de la compañía y simplemente de esa manera ellos empiezan a inyectar dinero. Y obviamente una vez más por medio de paquetes de estímulos para ustedes. Así es como ellos logran inyectar dinero, con el único propósito de mantener la economía fluyendo, de que no se pare, de que todo el mundo tenga suficiente dinero para ir gastando o para pagar los gastos, pero que el dinero tiene que seguir circulando y fluyendo, ¿no? Entonces, de ahí hablamos de cómo regular la tasa de interés, ¿no? Porque obviamente el dinero está ahí, pero los únicos que pueden otorgar dinero son los bancos. O sea, nosotros como individuos o como propietarios de negocios no podemos ir a la Reserva Federal, tocarle la puerta y decir, oh, quiero que me des un préstamo. No, la Reserva Federal distribuye el dinero hacia los bancos y los bancos son los que se encargan de otorgarle esos préstamos a personas individuales como tú y yo o hasta los mismos propietarios de negocio. Pero, ¿qué pasa? Que los bancos necesitan también un incentivo. Recuerden, los bancos están aquí para hacer dinero, ¿no? Ellos no están aquí para hacer favores a nadie. Ellos necesitan ganar dinero, así es como ellos se sustentan, tienen que pagar la renta también a su personal, pero a nosotros como individuos o como propietarios, ya de por sí no nos gusta el hecho de pensar en deudas. Entonces no solamente tenemos que pedir dinero prestado, sino que también tenemos que preocuparnos por pagar una tasa de interés. Entonces el rol o el papel de la Reserva Federal es buscar como que ese punto medio, ¿no? Regular esa tasa de interés de tal manera que los bancos tengan un buen incentivo para prestar dinero y se sientan de que están teniendo algún tipo de ganancia, y al mismo tiempo que ustedes como individuos o como propietarios se sientan de que es una tasa relativamente económica para incentivar que ustedes pidan dinero. Por eso es que ustedes escuchan el término de dinero barato, ¿no? Porque normalmente uno cuando pide dinero prestado, uno tiene que pagar unas tasas de intereses altísimos, pero estamos en récords históricos de tasas muy bajas. Y por eso es que ustedes siempre escuchan a los bancos, a personas, ustedes ven muchas ofertas para refinanciar las casas, llaman a los bancos para pedir un préstamo y no la están atendiendo enseguida. Cada préstamo se toma entre 90 a 120 días, 160 días para procesar, por el simple hecho de que todo el mundo quiere tener acceso al famosísimo dinero barato. Y ¿cuál es el propósito de hacer eso? Una vez más, estimular la economía, hacer que la gente le pierda el miedo a gastar y mantener ese dinero circulando. Ahora, ustedes se preguntarán, ok, suena chévere, ya aprendí algo nuevo hoy y ahora entiendo cómo me afecta a mí, pero todavía no entiendo la relación de cómo esta institución,
que está en Estados Unidos pueda afectar al mundo en general. Y es muy fácil. Entonces, a volver a hablar un poquito más de historia. Entonces tenemos el 1971. Entonces, ¿qué pasó antes del 1971? Que teníamos esta dinámica, ¿no? La dinámica era la siguiente. Teníamos aquí un lingote de oro y tenemos, vamos a decir acá, tenemos al dólar americano y aquí tenemos otro tipo de monedas, ¿no? Llámese euros, llámese pesos, llámese dólares canadienses, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía antes de 1971? Que el valor del dólar estaba valorada en base al oro, tal cual como en esta imagen. Entonces, si el oro sube valor, el dólar sube valor. Y lo que sucedía en ese entonces es que las monedas alrededor del mundo se valoraban basado en el dólar. Entonces, como el dólar se basaba en el oro, entonces todas las monedas mantenían ese tipo de valor. Pero después de 1971, ¿verdad? Vamos a decir que después llegó Nixon y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a eliminar el gold standard. Eso es lo que le decían aquí, el gold standard. Y el mismo gold standard era lo que determinaba el valor del dólar. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, como este lingote de oro, el oro de por sí, desapareció de la ecuación, el dólar no tiene algo que lo esté respaldando. Entonces, vamos a decir que es una moneda que simplemente está en un periodo constante flotando, por decirlo así. ¿Y qué sucede con las reglas de la economía? Mientras más existe de algo, más barato. Y mientras menos existe de algo, más caro. Por eso es que el oro es tan caro en comparación con la plata, porque el suministro de oro disponible en el mercado es muy bajo en comparación a la disponibilidad de la plata, ¿no? Entonces, eliminaron eso. Y ya obviamente para aquellos que están viviendo en la pandemia, están escuchando de que cada vez aprueban un paquete nuevo de estímulos, 3 trillones, 2 trillones, lo que sea, ya hasta perdí la cuenta con los montos. Entonces, mientras más dinero imprimen, mientras más dólares imprimen, más se devalúa el dólar, o sea, más pierde el valor. Y como las otras monedas a nivel mundial están basando su valor en el dólar americano, entonces eso quiere decir que el euro está bajando también, los pesos de cualquier país están bajando, el dólar canadiense también está bajando, todo el mundo está perdiendo y eso afecta al poder de compra porque ahora las cosas se vuelven más baratas. Por eso es que cuando ustedes mandan plata para su país, para aquellos que están enviando dinero para sus familias, ahora ven que el cambio ha sido afectado por el simple hecho de que están imprimiendo muchos dólares y está perdiendo el valor. Y así es como esta dinámica está funcionando hoy en día. Por eso es que cuando ustedes se enteran de otro paquete de estímulos, la gente se alborota. No tanto porque están recibiendo un estímulo, sino que es el causa-efecto de lo que está sucediendo al dólar americano, el valor que se está perdiendo gracias a las decisiones de la Reserva Federal. Entonces, me gustaría mucho escuchar lo que ustedes tienen que decir acerca de esta institución, si sabían acerca de ellos hasta hace cierto punto, o es que no sabían del todo, aprendieron algo nuevo, o simplemente creen que están haciendo un buen trabajo, o ustedes creen que la Reserva Federal no debería meterse en cuestiones de política ni estar manejando el mercado de la manera como lo están haciendo. Así que déjame saber lo que ustedes piensan aquí en la cajita de comentarios. No se les olvide darle el like aquí, y mientras los tengo acá, no se olvide chequear este episodio que está acá, la cual les va a ayudar a ustedes a complementar todo lo que aprendieron en el día de hoy. Se me cuidan. Besitos. Bye.